Bueno, queremos agradecer. La primera de las preguntas es para el señor Carlos García. Y ya en cuanto a su presentación, nos pregunta si tienen previsto la integración de estos sistemas en los Ecopal. No sé si podemos responder, Carlos. Gracias. Vale, bueno. Hola. Sí, se escucha. Perfecto. Una pregunta interesante, la parte de integrar lo que hablé un poco, ¿no? Estamos trabajando desde la parte de emergencias en esa nueva plataforma que se va a licitar por parte del Gobierno de Canarias y que el alcance que en principio se ha propuesto es que pueda desplegarse en cualquier organismo que lo solicite, ¿vale? Es decir, va a estar dimensionada para ello, pero no podemos dejar a un lado que cada organismo tiene sus competencias propias. Entonces, los Ecopales tienen sus direcciones, los Ecopines también las tienen y el Secoes también las tiene. Entonces, por nuestra parte, se va a ofrecer a que esos Secopales, en este caso, que es donde va la pregunta, puedan adherirse, podamos utilizar su información y enriquecer la que ya tienen con las propias que vayamos ingestando de esos múltiples puntos que hablé durante la ponencia. Pero bueno, va a ser al final un criterio más bien burocrático del que quieran adherirse a un servicio que se les ofrece o que quieran utilizar el suyo propio. Todo en el ámbito de las competencias de cada uno. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta es para Ana Vidal. Nos preguntan, ¿el Gabinete de Información y Comunicación solo está contemplando en los planes de protección civil en caso de emergencia? ¿No debería participar siempre en las fases de anticipación y prevención y gestionar la política de comunicación? Lo dice porque el borrador de actualización en el Plateca deja en manos del director técnico de emergencia la política de comunicación preventiva. Gracias. Yo creo que un plan de comunicación debe estar al mando de ese plan, o al menos en su coordinación debe estar el experto en comunicación que tenga el sistema organizativo, ¿no? En Canarias, en el gobierno, por lo menos hace unos años, pues había un responsable general de comunicación del área, ¿no?, de seguridad de emergencia, y después había otros responsables de comunicación más técnicos. Pero yo creo que se debe articular, lo hablo porque, por ejemplo, el SECOES tiene su equipo, la Dirección General de Emergencias tiene otro equipo que está más vinculado a la parte tal vez política y organizativa, y yo creo que deben de integrarse, y la comunicación siempre debe estar presente. Después sabemos que en emergencia el plan especifica que la comunicación está en el primer nivel, porque hay que saber para comunicar también, y saber todos los detalles y todo lo que hay para saber lo que comunicas y lo que no comunicas, porque el silencio también es comunicación. Muy bien. Yo de la presentación de Ana Vidal me gustó muchísimo también, por cierto. Y bueno, yo creo que ella nombró una parte fundamental cuando hacía su exposición, ¿no? En la coordinación y dirección de las emergencias deberíamos de ser capaces de tener identificado el portavoz que dé ese mensaje único todo el tiempo, ¿no? Insistía mucho en eso, bueno, lo dijo varias veces, no sé si pasó desapercibido, pero probablemente es que lo haya sufrido ya en las direcciones, ¿no? En los grandes emergencias y desastres, donde hemos participado algunos, esa definición está claro. De hecho, los mensajes los lanza desde el Departamento de Comunicación y pueden ser distintos, pero van en la misma línea, ¿no? Y como mucho se nombra a uno o a dos portavoces autorizados. Y el resto del equipo, aunque le pongan la alcachofa delante en directo, estamos en vivo. Muy bien, la persona encargada es el señor o la señora Ana Vidal. Ella le va a contar todo lo que estamos haciendo. ¿Vale? Es tiempo de trabajar eso. Adelante, Ana. Sí, es que bueno, Néstor lo sabe, que lo sufrimos juntos. Entonces, el hierro, que ya nos queda un poco lejos, es muy visual, muy gráfico. Tenemos un comité científico, muchos científicos, muchas opiniones, porque ¿verdad?, los fenómenos se abordan desde diferentes especialidades y cada uno tiene su marco, ¿no? Lo que pasa es que todo lo que se debate en un comité científico no puede salir fuera en un momento de vulnerabilidad, que es lo que yo decía, no es censura, es control. No puede salir fuera porque genera inseguridad, porque la gente fuera no son expertos, no saben, no controlan y no miden.
Y yo no puedo estar comunicando, y vuelvo a lo otro, comunico para quien está afectado. Yo no puedo estar comunicando para los científicos que están en Madrid también escuchándome. Y a veces ese era el intento de control de la información. Pero un poquito más centrado en lo que tú me preguntas, la foto de Néstor de antes de la rueda de prensa. ¿Cómo controlas que ahí haya un portavoz único? Es que es imposible. Es imposible porque la naturaleza humana no lo permite. No, la naturaleza humana no permite que allí solo hable uno o dos. Entonces, bueno, vámonos al mensaje único. Y esa sería la clave. Gracias. La siguiente pregunta va dirigida a don Miguel Sánchez. Nos preguntan si la implantación solo es obligatoria para los planes de autoprotección o también es aplicable a los planes y memorias de seguridad o en su defecto es recomendable. La normativa, la 393/2007, también a nivel nacional, evidentemente te habla también de todo esto que estamos viendo ahora, ¿no? El poder registrarlo. El gobierno de Canarias tiene su propio registro cuando saca su normativa para poder tener que registrar todos estos planes. Obligatorio, recomendable, hay incluso una línea que te pone que hasta voluntariamente podrías hacer ese registro. Sin duda alguna, imagínense un centro de emergencias como puede ser el SECOE 112, que no recibe ese plan de autoprotección de algún evento en donde no sabe ni los recursos que pueda haber allí. Es habitual que las entidades que trabajan en el sector de seguridad, sanitario y demás, lo comenten en el momento antes, pero lo ideal es generar esa comunicación también. ¿Cómo lo logramos? Teniendo un registro previo de toda esta documentación. Cuando son eventos de espectáculo público de un día para otro, para entendernos entre comillas, también existe una vía de comunicación con el sistema público para poder dar esa información. Es esencial que cuando, por ejemplo, imagínense ustedes gastar recursos del sistema público, ambulancias, cuando ya hay un evento que tiene sus propias ambulancias, fuerzas y cuerpos de seguridad, y sin embargo te aparecen ambulancias robándolas, permítanme el término, que están, digamos, ubicadas para dar respuesta a diferentes sectores de la población y sin embargo aparecen en ese evento en donde ya había a lo mejor médicos, enfermeros. Me voy a la parte sanitaria porque quizás sea como lo más ilustrativo. Es una pena esa falta de comunicación, por lo cual sí, esencial, importante, si no obligatorio en determinadas situaciones, porque va a depender de características del edificio, características del evento, por lo menos recomendable que la información llegue a los centros de coordinación de emergencias para que la respuesta esté dimensionada y escalable a lo que realmente se pide. Gracias. Es una triple pregunta, así que la voy a dejar en dos, Miguel, porque esta continúa. Y bueno, la otra parte que creo que es interesante para poderla debatir es que los promotores presentan las solicitudes incumpliendo los tiempos mínimos y en ocasiones faltan documentos. ¿El implementador puede y debe suspender el acto? ¿El informe favorable previo a la actividad de la policía local es preceptivo y vinculante para autorizar que se desarrolle la actividad? Hombre, hacerme esa pregunta a mí delante de las autoridades que están por aquí, competentes absolutamente en la materia, pero yo antes les comentaba en la conversación que tuvimos, de que recuerdo el caso del último partido así, digamos, vuelvo a decir que somos muy futboleros, estamos metidos, bueno, en colaboraciones con la Liga, en determinadas cuestiones, la Federación de Fútbol, y en este caso fue muy curioso, ya les digo, cómo en este partido para un equipo de primera ref, ahora que ya sabemos bien lo que es la primera ref, que lo hemos sufrido durante este último año, ¿cómo puede suponer el ingreso económico para un club de esta categoría que te venga un Fútbol Club Barcelona, un Real Madrid o cualquier equipo que te va a arreglar la taquilla de todo el año, el presupuesto del año siguiente probablemente? Y a escasamente una hora de empezar ese evento, ese fue, pues imagínate, 16avo de final, Guadalajara, Fútbol Club Barcelona, todavía no estaban los permisos, digamos, o los informes correspondientes de quien corresponda para las gradas, que en ese caso fueron supletorias para poder aumentar el aforo. Yo no quiero pensar en esa persona que a falta de 45 minutos, con la amenaza de que se iba a aplazar ese evento, no el partido de anoche de Francia contra Irak, que fue debido a temas de meteorología, que también hay que tenerlo en cuenta. Fue un aplazamiento de casi 3 horas. A ver dónde mantienes tú a 70.000 personas en el campo o a ver qué haces con ellas hasta que vuelva a empezar. En este caso, alguien firmó, la Federación Española de Fútbol permitió que ese evento se celebrara, pero yo no quiero pensar en esa persona que tuvo que firmar a última hora de ver, en fin, no sé. ¿Qué sensación tuvo durante esos 90 minutos? Que no haya prórroga y que no hayan penaltis, por favor, para que esto termine cuanto antes. Claro, gracias, Miguel.
Tenemos una pregunta para Rubén Fernández. Nos preguntan que cuando se activa un plan de emergencias de ámbito superior, como el Gobierno de Canarias o un PEFMA, las administraciones públicas de ámbito local o insular, si deben activar sus planes en consonancia con el ámbito superior, si se refleja ese ámbito territorial en su municipio, es decir, cuando sale el PEFMA publicado, si geográficamente le afecta en su municipio, porque dicen que es una realidad que cuando se activa esto, pues los cabildos y municipios a veces no activan sus planes, a pesar de estar dentro de su ámbito territorial. Bueno, la activación de los planes están entrelazadas unas y otras, ¿no? Entonces, tenemos que diferenciar la activación, podríamos llamar entre comillas, preventiva y operativa de los planes, ¿no? Una cosa es que activemos nuestros planes. El PEFMA, por ejemplo, declara una situación de alerta y eso provoca la activación de los planes del ámbito territorial afectado. Lo normal es que sean las mismas situaciones en las que está activado el PEFMA, por ejemplo, si en este caso que estamos hablando de él. Y después está la situación operativa de esos planes, es decir, cuando la situación de emergencia se materializa, lo normal es que los planes especiales o territoriales también pasen a esa situación operativa, es decir, esos conocidos como niveles 0, 1, 2 y demás que conocemos y tenemos muy machacados, pues por ejemplo con el Infoca, pero que en el resto de los planes nos cuesta más ver. Entonces lo normal es que cuando te afecta un plan o cuando un plan de ámbito superior se activa afectando tu ámbito territorial, es que tú en tu ámbito territorial actives al menos en el mismo nivel, ¿no? Y después una potestad municipal o insular establecer otros niveles en función del riesgo, de la evaluación de riesgo que hayan elaborado sobre su territorio. Gracias, Rubén. Hay más preguntas para Rubén que podíamos incluso así, que yo creo que están ya contestadas en el contexto de lo que hemos ido mirando, ¿no? Nos preguntan, los mecanismos de alerta temprana son fundamentales, pero cuando se activan avisos que finalmente no se materializan para la población, se acaba perdiendo quizás un poco la confianza, ¿no? Aquí hablamos de ayer de una frase, ¿no? De este hombre que decía que la prevención era la parte más ingrata de la administración, ¿no? Porque cuando no ocurría nada parecía que no había éxito y al contrario, ¿no? Se trataba de que la administración había hecho su tarea. Entonces, bueno, yo creo que está casi que autocontestada con lo que ayer veníamos hablando. Tenemos muchísimas más preguntas. Vamos a ir para Ana también, que tenemos por aquí. Sí. ¿Qué podemos hacer para que los medios de comunicación locales y nacionales no estén 24 horas repitiendo constantemente la misma información de una emergencia sin aportar nada nuevo? Genera más alarmismo, sobre todo a la población mayor. Pues estoy totalmente de acuerdo. O sea, como dije antes, para mí eso es el síndrome de la boda de la infanta, ¿no? Cuando se casaron las infantas reyes, estaríamos 24 horas de información que ya no sabían ni de qué hablar. Y eso en una emergencia, trasladado a una emergencia, como decía, pues es también dar más pie a más teorías, más bulos, tal vez llegar demasiado a la vulnerabilidad humana, que tal vez no es necesario exponerla, ¿no? Porque a nadie nos gusta que nos vean y nos saquen en esas situaciones de vulnerabilidad. Pero bueno, el servicio público es servicio público, tal vez se puede ajustar, tal vez se puede, pero en las televisiones, quien marca la programación a veces son las audiencias y la cadencia de decir, pues voy a sentarme aquí que están hablando de esto, es complicado. Pero como servicio público se debería coordinar por parte de la administración y las empresas audiovisuales. Gracias. Y para Carlos también, ¿es posible unificar las comunicaciones vía radio entre las diferentes intervinientes en una emergencia, creando grupos de trabajo desde el SECOES? Bueno, aquí es otro melón. Volvemos al tema de las competencias. Es decir, actualmente las redes TETRA, donde que operan los servicios de emergencia, aquí en el Gobierno de Canarias las lleva la Dirección General de Transformación Digital, que es quien tiene la competencia atribuida tecnológica de mantenimiento de las redes y su gestión, ¿no? Ahora bien, la competencia funcional por definición, al ser una red de emergencia, pues compete a la Dirección General de Emergencias, que está integrada en la Viceconsejería de Emergencias. Esto es un tema que no está regulado, no hay ninguna ley que diga que RESCAN tiene que ser por antonomasia la red única de emergencias y por tanto suscita esos debates de cuando nos vemos en una situación a quién tenemos que pedirle la habilitación de esos grupos. Actualmente
desde el SECOE se solicita, porque es el mando que está coordinando la emergencia, y la Dirección General pues procede con habilitar esos grupos y demás. Estamos trabajando precisamente para dotar de esa seguridad jurídica y de establecer planes específicos que dentro de la propia sala operativa se puedan activar esos grupos y también coordinarlo, porque la experiencia, aunque la mía es un poco más corta que la de muchos que están ahí en la sala, pero la experiencia sí dice que cuando estás en medio de la emergencia a lo mejor tienes que, entre comillas, improvisar, tienes que habilitar diferentes canales, tienes que crear a lo mejor la necesidad de grupos y no siempre puedes contactar con las empresas que llevan Rescan ni con transformación digital, puesto que la parte de emergencias trabaja 24/7 y las otras áreas de gobierno pues igual no estaban disponibles en ese momento. Gracias, aprovecho que tienes el micro abierto. Para otra de las preguntas, nos dicen si llegará la posibilidad en que el alertante cuando llame a la sala del 112 pueda realizar una videollamada. Sí, ya estamos trabajando en eso. De hecho, tengo pendiente de sacar una licitación de lo que es la matriz de radio que nos va a permitir que mientras estemos hablando poder mandar un link por mensaje de texto al alertante para que picando, porque tiene que aceptar que se le vea, pues pueda automáticamente con la cámara visualizarse lo que está pasando. Con lo cual, si hay un incendio, pues podría mostrar la zona afectada y se puede dimensionar lo que es el dispositivo que se remita. Y bueno, estamos en ello. Yo creo que de aquí a final de año estará licitado y que para el próximo año ya lo tendremos disponible. Gracias, yo creo que queda respondida. No nos va a dar tiempo a todas las preguntas que hay. Vamos a dar paso también a alguna más que tengamos por aquí. Vale, nos habla también Carlos, perdona, que es el que más tenemos por aquí. Las burbujas tácticas de comunicación se pueden ver limitadas por el relieve. Por ejemplo, la red Tetra tiene muchos problemas y falta de cobertura cuando hay un incendio forestal. ¿Qué capacidad tiene para poder dar respuesta? Ahí Gracias. hablábamos, como dije antes, en la ponencia del dimensionamiento. Es verdad que la red Tetra tiene algún problema por la orografía y que se soluciona, es decir, poniendo otras células portadoras que puedan repetir la señal. Pero las burbujas tácticas funcionan desde la premisa de cuando no hay nada y la orografía ahí me empieza a dar un poco igual, se intenta conectar con cualquier sistema que hay. Entonces tiran del 5G que ya está en slicing, es un 5G SA, se llama standalone, que es una virtud que tiene el 5G y es específico, sobre todo se creó para redes de emergencia, con lo cual puede darnos esa cobertura amplificada de la que ya está terrestre y si no también la cobertura la coge vía satélite. Con lo cual, es verdad que la orografía podría suponer a lo mejor que la capacidad de comunicación no sea del 100%, pero es bastante complejo que en un vía satélite exclusivo dedicado para ese tipo de burbujas, pues hay una caída total. A mí cuando me preguntan, hemos reforzado ahora recientemente las salas del 112 con todo el tema de satélite, por si acaso hubiera cualquier caída de comunicaciones, y cuando dicen, ¿y si se cae el satélite? Bueno, pues si se caen todas las posibilidades que tenemos y se cae el satélite, igual tenemos un problema, que es lo que tendríamos que ver, no solo la comunicación. Gracias. La siguiente pregunta es para Rubén y vamos a terminar con ella, yo creo que esta mesa. Nos preguntan cuáles son los casos más habituales de error en la gradación del procedimiento por los ayuntamientos y cuáles pueden ser los más habituales. ¿El mismo procedimiento valdría para el resto de administraciones públicas? No sé si se entendió bien la pregunta. ¿Cuáles son los casos más habituales de error en la gradación del procedimiento? No sé si hablaste de algún tipo de grado, supongo. No. Por los ayuntamientos y cuáles suelen ser los más habituales. ¿Alguien que haya formulado la pregunta que quiera matizar? Si no, paso a la siguiente. No está en la sala, no levanta la mano, pasamos a la siguiente. Bueno, vamos a hacer una más para terminar. Vale. Es que hay una que ya está respondida porque hablaba, ¿no? Creo que Néstor la respondió, ¿no? Era para dirigida a Navidad y hablaba de si, además de los centros escolares, alguna administración está haciendo algo para trasladar elementos de prevención a la ciudadanía, ¿no? Yo creo que ha quedado claro también que hay una hoja de ruta trazada, tanto por parte de la Viceconsejería de Emergencia del Gobierno de Canarias como del Cabildo Insular a través del SECOPIN para trabajar todos estos aspectos, ¿no? Así que bueno, quedaría ahí respondida. Si le parece por tiempo, vamos a finalizar aquí esta mesa de debate y de preguntas, más que de debate, ha sido un poco de reflexión y preguntas. Han habido muchas más, pero es imposible dar tiempo a todas ellas.
Y convidamos a los siguientes oradores. Muchas gracias por su participación. Por favor, esperen a la siguiente. Sí, gracias. Gracias. Y vamos a dar paso a la siguiente mesa. Pedimos que acuda por parte del Cuerpo de la Policía Autonómica el señor don José Antonio Prieto, David Torres González de la Policía Local. Tenemos con nosotros ya también al Teniente Coronel don Juan Carlos Lafuente Quiñones, por favor. Néstor Padrón del Cabildo Insular y Secopin, por favor, adelante. Y don Francisco Rodríguez Pérez. Aquí también tenemos una batería de preguntas interesantísimas y, vamos, de lo más diversas. La primera pregunta va dirigida hacia los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, al Teniente Coronel de la Guardia Civil. Gracias por venir. Queremos desde el Instituto Canario de Administraciones Públicas agradecer a la delegación del Gobierno que haya podido participar en esta mesa de debate y queríamos comenzar lanzándole una pregunta que nos gustaría conocer qué feedback o cuáles han sido las lecciones aprendidas del papel de la Guardia Civil en los desalojos que hemos tenido que hacer, por ejemplo, en los incendios forestales o en el asunto del volcán de La Palma, ¿no? Quizás nos pueda vislumbrar un poco de luz qué dificultades, qué problemas han podido encontrar los agentes y de qué manera se puede mejorar desde la Administración para esta tarea. Gracias. Buenos días. En primer lugar, gracias por la invitación. Para nosotros es un placer siempre pues, compartir conocimiento y compartir experiencias que hemos tenido en las diferentes emergencias en las que la Guardia Civil pues, ha participado. Como lecciones aprendidas que afectan tanto al ámbito interno de la Guardia Civil como al resto de organizaciones y de administraciones públicas, creo que es importante justo antes de las emergencias sentarse un poco, especialmente los mandos intermedios y repasar los protocolos y los planes de actuación. Es fundamental. Porque los protocolos y los planes recogen muchas veces en letra pequeña muchas cuestiones que tienen que hacer todos los componentes que trabajan en las emergencias y sentarse a pesar de que ya ha empezado la emergencia y no ir como con una cabeza loca a intentar ayudar, que es lo que intentan todas las administraciones, es fundamental. Y esto no solamente es importante para prevenir, como comentaban antes, en el ámbito de una emergencia, de hacer las labores preventivas, sino también las reactivas, o lo que puede pasar o lo que puede originar de responsabilidad administrativa o penal incumplir un protocolo o incumplir un plan. Porque todos están dispuestos a ayudar, todos intentan colaborar al máximo, pero cuando se tiene una actitud negligente, después, a la hora de declarar ante la Guardia Civil o a la hora de declarar ante un juez, pues el que decía una cosa dice otra y al final hay que ir a lo que queda por escrito, ¿no? Por eso es importante, como lección aprendida, eso, sobre todo para los mandos, para las personas con responsabilidad, repasar planes y protocolos que para eso están, que recogen un poco pues, toda esa labor que comentaba también Néstor antes de ir preparando para que cuando se dé la emergencia, pues tengamos esas herramientas y no improvisemos y cometamos errores. Ya en concreto, para las emergencias que hemos tenido aquí de incendios en Tijarafe, en Tenerife, el volcán de La Palma, nosotros lo que vemos fundamental y que hacemos en el día a día es el reconocimiento previo del terreno. Para nosotros es fundamental conocer exactamente dónde pueden producirse las emergencias. Es decir, las carreteras principales las conocemos todos, pero ¿y los caminos y pistas forestales? Todo el mundo conoce las pistas y forestales que hay. Y si no hay Google Maps, ¿qué hacemos? ¿Cómo llegamos a una pista o un caserío o a un lugar si a lo mejor encima hay funcionarios o componentes que no son de esa zona? Para nosotros, que tenemos diseminado la Guardia Civil en todo el territorio, tenemos la vertebración en las 4 islas, para nosotros es fundamental, pues siempre que se puede, ahora lo estamos haciendo con nuestra campaña de prevención de incendios forestales, es en la medida que se puede ir a reconocer las zonas más susceptibles de que se puedan producir incendios forestales y reconocer ese terreno, reconocer qué casas hay, quiénes son las personas que tienen problemas de movilidad en esas zonas
rurales, conocer los tendidos eléctricos, conocer qué granjas hay, si están habitadas o no, cuáles son los vehículos que suelen circular por esas zonas, por si a lo mejor no son vehículos habituales y puedan estar haciendo algo, pues para recogerlo todo y grabarlo, porque también es importante, ¿no? Al final, para nosotros, pues esas estadísticas, ese conocimiento de posibles infractores que puedan originar estas cuestiones. Pues también como lecciones aprendidas desde el punto de vista de la tecnología, ya lo comentaba antes, que las últimas emergencias se han caracterizado por el uso masivo de drones, es ir apostando nosotros, lo estamos haciendo en el ámbito de la Guardia Civil, apostando pues, incluso con inteligencia artificial, en procedimientos, en medios que nos permitan mejorar todas nuestras capacidades. Las capacidades de la Guardia Civil, y ya voy terminando, bueno, así no me enrollo, pues son variadas. Yo siempre digo cuando voy a la Academia de Oficiales de la Guardia Civil en Madrid a dar pues, charlas sobre nuestras experiencias en emergencias, que la Guardia Civil en el volcán de La Palma actuó en 5 dimensiones. En el ámbito terrestre, en el ámbito marítimo, en el ámbito aéreo, en el subsuelo, porque teníamos que ir precintando alcantarillas y zonas de subsuelo, y en el ámbito cibernético, puesto que al final pues también tuvimos que, por desgracia, detener a gente que como motivo del volcán pues intentaba estafar con temas de ayudas. Entonces, bueno, eso es un poco un resumen de la experiencia de forma reducida. Muchas gracias. Quería también, bueno, es que estamos en la mesa, pero claro, no recordaba que nos hemos subdividido antes en dos salas. Entonces, bueno, para que sepan, con nosotros también Francisco, que está por aquí, que nos acompaña, Francisco Rodríguez, que hay preguntas dirigidas ahora también para él. Él es interventor accidental del Ayuntamiento de Los Realejos y lleva todo el tema de administrativo financiero desde allí, ¿no? Entonces, bueno, las preguntas que podamos dirigir para que sepamos dónde está. En la mesa que ya conocimos a Néstor y David Torres González de la Policía Local, subinspector, y Francisco Rodríguez Pérez, que acabo de nombrar, perdón, don José Antonio Prieto de la Policía Autonómica, que lo tenemos también aquí con nosotros. Francisco, ¿va una pregunta dirigida hacia ti? Que tiene que ver con el tema de la administración. Dice, si se queda desierta una convocatoria por el procedimiento ordinario, ¿qué posibilidades tenemos? ¿Qué respuesta podemos dar para eso? Sí, bueno, básicamente entiendo que se trata de tratar de las prestaciones contractuales derivadas de una situación de emergencia, acudir al procedimiento ordinario. Entiendo que la pregunta va en ese sentido. Correcto. Vale, en este caso, vamos a ver, si vamos por la vía del procedimiento ordinario, posiblemente no estemos ante una situación de emergencia en los términos que establece el artículo 120 de la propia Ley de Contratos del Sector Público. Ante situaciones de emergencia, obviamente no todo es emergencia, sino cabe la posibilidad de ir a través del procedimiento de urgencia, imperiosa urgencia y también el procedimiento ordinario, pero el resto de prestaciones que no se focalizan en lo que es en sí la actuación de emergencia propiamente dicha, que es un procedimiento extremadamente quirúrgico y se tiene que circunscribir única y exclusivamente a atenuar, en este caso a erradicar, pues, las primeras actuaciones que son necesarias en este contexto. Si establecer un procedimiento ordinario de contratación de estas prestaciones contractuales, posiblemente no estamos ante una situación de emergencia propiamente dicha y tendremos que canalizarlo, articularlo a través de las vías que nos permite la propia ley de contratos. El procedimiento de urgencia del 119 de la ley de contratos es un procedimiento donde básicamente se reducen los plazos y hay un procedimiento que recoge específicamente el artículo 168b primero de la ley de contratos, que es el procedimiento negociado por imperiosa urgencia para aquellas situaciones en las que no tengamos la calificación de emergencia como tal. Pero, como decía, en este caso la activación ante una situación que de manera indubitada concurren los supuestos habilitantes del 121 para acudir a la emergencia, la vía en este caso procedería a la emergencia, la contratación verbal, inexistencia, no es necesario que se acredite fehacientemente a la asistencia de crédito suficiente y adecuado, etc. Pero ya si nos vamos por un procedimiento ordinario, es que probablemente no estemos ante una situación de emergencia propiamente dicha en los términos que establece el 120 de la ley de contrato. Gracias. La siguiente pregunta va dirigida al señor José Antonio Prieto. Dice, el Cuerpo de la Policía General de la Policía Canaria
¿Se coordinan mesas de trabajo con las policías locales durante el refuerzo de actividades de pública concurrencia y otro tipo de colaboraciones o trabajan de manera independiente? No, nosotros no estamos siempre coordinados. Voy a poner un ejemplo de lo que va a pasar hoy, por ejemplo, en el municipio de Arucas con el tema de la noche de San Juan. Nosotros vamos a Junta de Seguridad locales, ahí aparte está la policía local, está la Guardia Civil, en este caso el término de Arucas, vamos nosotros y diferentes técnicos, tanto sanitarios como técnicos en prevención de riesgos laborales, y ahí se ve cómo se desarrolla el plan de seguridad. Y, por ejemplo, lo que estaba comentando en Arucas esta noche está coordinado con Policía Local de Arucas y con la Guardia Civil. Va a haber 2 eventos diferenciados en lugares separados del mismo municipio, y ahí nos hemos coordinado para coger una parte Guardia Civil, otra parte Cuerpo General, y las 2 partes también acudirá a Policía Local. Es decir, no actuamos de manera independiente uno con otro, siempre actuamos de manera coordinada. Y al igual que digo, en Junta de Seguridad Local, en diferentes términos municipales, con el tema de fiestas, también lo hemos podido comprobar con la visita de Su Santidad el Papa. Más concretamente, donde yo he estado, en el municipio de Arguineguín, en Gran Canaria, donde la coordinación, tanto con Policía Local de Mogán como los compañeros de la Guardia Civil, no ha sido en el momento, en una semana o en 2 semanas. Hemos estado durante 2 meses coordinándonos, donde íbamos a estar colocados, donde tanto el personal como los vehículos y las diferentes inclemencias o situaciones de adversidad que se nos podían dar, coordinados todos en un puesto de mando. Muchas gracias. Tenemos una pregunta para Néstor y otra para el compañero subinspector de la Policía Local. Empezamos por la de Néstor. De las posibles lecciones aprendidas en las recientes erupciones del Hierro y de La Palma, ¿cuáles han sido las primeras acciones que se han planteado implementar para mejorar la gestión en los días previos a una posible erupción volcánica? ¿Han pensado alguna acción innovadora que pudiera mejorar la coordinación y planificación con carácter previo? Bueno, sí. Bueno, básicamente nosotros hemos entendido que las medidas de protección a la población son fundamentales a la hora de tomarlas, y asumimos el riesgo de que en la toma de medidas de protección a la población siempre vamos a priorizar la prevención. Es decir, ¿esto qué implica? Pues que a lo mejor evacuamos a sectores de población que después la situación sísmica o la actividad volcánica después no pone en riesgo. Pero entendemos que ese debe de ser el principal aspecto respecto a la toma de medidas. Es decir, favorecer las evacuaciones preventivas, independientemente de que puedan generar o no situaciones de riesgo. Un poco parecido a lo que se hablaba antes de los fenómenos meteorológicos adversos, ¿no? Cuando se comentaba, es que a veces avisan y no pasa nada. Evidentemente, claro. Pero para eso está la prevención. Cuando nos ponemos el cinturón de seguridad en un coche, evidentemente, no necesariamente ese día vamos a tener un accidente de tráfico. O yo me equivoco. Entonces, yo creo que en ese sentido la prevención es algo que tenemos que ir implícitamente incorporando en nuestra gestión, y eso yo creo que es el elemento fundamental. Y como aspecto innovador, bueno, tampoco me gusta hablar en ese sentido. Yo creo que desgraciadamente este mundo es un mundo donde la experiencia te va diciendo hacia dónde tienes que ir yendo. Uno va viviendo. Hace 25 años gestionábamos una emergencia en Canarias y no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos gestionando ahora. Nosotros nunca hubiéramos pensado hace 25 años, cuando ponían una imagen de la tormenta tropical Delta, que teníamos que hacer albergues con animales. Eso nunca lo hubiéramos pensado. Entonces, yo creo que desgraciadamente la anticipación, repito, lo dije en la charla, es un concepto, la prevención, que tenemos que ir incorporarnos, tenemos que prepararnos. Nuestro modelo tiene que ser proactivo, no reactivo ante una situación de emergencia. Y esa es la principal novedad. No creo que haya que hablar de grandes soluciones ni tecnológicas ni nada por el estilo. Creo que la anticipación y la prevención. Gracias, Néstor. Subinspector de Policía Local, David Torres González, nos preguntan cómo gestiona la Policía Local las especificidades geográficas en zonas más aisladas o no tan accesibles como las rurales que tenemos en Anaga, ¿no? Para tener de manera constante unidades en la zona que den respuesta a eventualidades que requieran su intervención. Gracias.
Sí, como ya dije en la charla, una de las primeras medidas que en Santa Cruz, que la Policía Local de Santa Cruz pues lleva a cabo cuando se declara al menos se establece al menos una declaración de alerta, sí, alerta o alerta máxima, es reforzar el servicio ordinario. Reforzar el servicio ordinario con la gente fuera de servicio que se incorporan para reforzar, digamos, la prevención, la toma de medidas. Habitualmente hay una zona que, vamos a ver, el término municipal de Santa Cruz, que lo conozco un poco, el 80% del término municipal del territorio es el macizo de Anaga, el espacio rural de Anaga o parque rural de Anaga. Y el 20% restante es donde se acumula toda o casi toda la población de Santa Cruz. Entonces tenemos una mezcla ahí de una zona muy amplia de carácter rural, con escasos núcleos de población, relativamente aislados. Y después tenemos en un 20% del resto del territorio, pues tenemos concentrada pues, en torno al 95% de la población. Hay mucho desequilibrio ahí. Por lo tanto, normalmente los requerimientos policiales del día a día se concentran, como ustedes pueden imaginar, normalmente en la zona urbana, ¿vale? En ese 20% del territorio. Sin embargo, cuando se producen este tipo de incidencias, de alertas, sobre todo por fenómenos meteorológicos adversos, un lugar donde se nos dan muchas incidencias, a pesar de que haya menos población, pero como territorialmente es muy extenso y contamos con esa posible dificultad de acceso a los residentes de esos núcleos o caseríos aislados, pues buena parte del servicio extraordinario ese que refuerza las alertas se destina precisamente casi en exclusiva a la zona de Anaga. Porque se trata de tener un servicio que actúe de forma inmediata, lo más rápido posible, cuando ocurre cualquier incidencia y que no se tenga que desplazar, digamos, dispositivos o unidades, digamos, de la zona centro que tardarían más. Por lo tanto, cuando ocurren este tipo de circunstancias, sin duda, los residentes de la zona de Anaga, que quizás en el resto del día a día pues se pueden sentir quizás que están no más abandonados, pero sí están más lejos de la policía local, en ese tipo de situaciones todo lo contrario. Ocurre todo lo contrario. Tienen un servicio específico casi dedicado, destinado a la zona y concretamente con la finalidad, como les decía, de garantizar, por supuesto, la seguridad de las personas, que como ya se ha dicho aquí es lo más importante, pero sobre todo garantizar que la conectividad, o sea, que no se quede aislado o reducir las posibilidades de que se queden aislados para pudiendo intervenir de forma inmediata, apoyados por los recursos principalmente de mantenimiento de carreteras, que en este caso la competencia de mantenimiento de carreteras en esas vías, como son de carácter interurbano, las tiene el Cabildo, Policía Local, Protección Civil, nos coordinamos con el Cabildo para mantener, digamos, esas vías abiertas, más allá de cualquier tipo de desprendimientos, corrimiento de laderas y demás que haya. Pero sí, efectivamente se dedica un servicio muy amplio para esa zona concretamente, porque ya sabemos que suele ocurrir bastantes incidencias relacionadas con ese tipo de fenómenos. Muchas gracias, subinspector. Tenemos otras dos preguntas, una para Francisco y otra para el teniente coronel. Empezamos por la de Francisco. Esta es curiosa, es larga, pero bueno, a ver cómo la planteamos. Nos dicen, ¿no?, que es verdad, ¿no? En los ayuntamientos le estoy poniendo un toque más de humor para que no sea tan técnica, pero que es verdad, ¿no?, que después de las 3 de la tarde es cuando se caen los árboles en los municipios, que ya están los ayuntamientos cerrados y que les toca tomar la decisión pues o al jefe de policía o al jefe de protección civil o al técnico de turno, ¿no? En su sesión nos habló de un contrato verbal que es posible y que tiene carácter legal. Y bueno, pues nos piden su consejo, ¿no? ¿Qué consejo nos daría y qué pasos deben seguir para hacer una contratación verbal de tipo necesito 2 grúas, 2 motosierras y llevar ese árbol a alguna parte, ¿no? Algo tan básico como eso. Gracias. Sí, básicamente interesante pregunta, la verdad. Sí, básicamente esa es la excepción que contempla expresamente el artículo 120 de la Ley de Contratos, en el sentido de que el órgano de contratación. ¿Y quién es el órgano de contratación? Atendiendo a lo que te dice la disposición adicional segunda de la Ley de Contratos. En algunos casos el alcalde y atendiendo a determinados umbrales el pleno. El órgano de contratación, sin ni siquiera que se acredite en el expediente la disponibilidad de crédito suficiente y adecuado, puede contratar verbalmente
puede contratar. Otra cosa es que se contrata a partir de ese mismo momento, se pueden iniciar las prestaciones contractuales, pero claro, paralelamente, a posteriori, se tiene que perfeccionar, darle forma, aperturar el expediente, habilitar los créditos. Se tiene de manera paralela y simultánea en los días siguientes o en las horas siguientes darle forma a esa tramitación. Pero cabe, obviamente, la vía, cabe en este caso porque está habilitada expresamente en ese artículo tan poderoso de la ley de contratos de la contratación verbal. Hay una serie de medidas que obviamente hay que comprobar, adoptar, verificar. Los servicios técnicos municipales, todo parte, en este caso, un documento importante en este contexto es el informe que realizan los servicios técnicos municipales que permiten al órgano de contratación determinar si concurren expresamente los supuestos habilitantes para declarar formalmente la situación de emergencia. Y en caso de que concurra esa situación, pues obviamente acudir a la vía del 120, siempre y cuando esa necesidad no sea urgente, imperiosamente urgente, o que se pueda resolver a través de una contratación ordinaria. Si acudimos por la vía quirúrgica del artículo 120, cabe la contratación verbal, pero paralelamente hay que realizar determinadas comprobaciones. Primero, que está uno de los supuestos del 121, habilitantes para la contratación, para acudir a la vía de la tramitación de emergencia. Hay que verificar, entre otras cosas, que el contratista propuesto por el órgano de contratación cumple los requisitos de capacidad, solvencia, que no concurre un supuesto de provisión de contratar expresamente recogidos en la propia ley de contratos. Habilitar los créditos en el mismo acto administrativo en el que se declare formalmente la situación de emergencia. Es importantísimo ese acto, porque a partir de que se dicte ese acto administrativo, la administración tiene un plazo de 1 mes para que se empiecen a ejecutar las prestaciones contractuales derivadas de ese contrato que realmente ya ha sido adjudicado. Otra cosa es que se perfeccione con posterioridad y se vaya dando forma al expediente. Hay que publicar la adjudicación de ese contrato en la plataforma de contratación del Estado, hay que publicarlo también por cuestión básica de transparencia en los portales de transparencia de la Administración, hay que darle forma, pero cabe en este caso la inmediatez. De hecho, con carácter previo a que se formalice, se dicte este acto administrativo declarando formalmente la situación de emergencia, es posible que se hayan iniciado ya las prestaciones contractuales en base a una llamada que haya realizado el órgano de contratación. Por tanto, es perfectamente factible acudir y proceder en esos términos. Gracias. Dejamos el árbol quieto, entonces. No, bueno, escuchando con atención su presentación, me gustaría que fueras capaz de definirlo, ¿no? Decías que había un documento esencial a nivel municipal sobre el que se basa luego toda la toma de decisiones. Yo me pongo en el papel del concejal, del alcalde, que técnicamente no tiene por qué conocer, ¿no?, todo el ámbito jurídico, ¿no? Pero sí nos decías que hay un documento marco que debe de estar, que no recuerdo su nombre técnico, pero que sí que debe estar dado de alta, ¿no?, como declarada la emergencia de tipo municipal para que caiga ahí todo el proceso administrativo. Sí, vale. Una vez que se produce lo que podríamos denominar la incidencia, obviamente el alcalde puede, a través de una gestión incluso telefónica, dar las instrucciones, ordenar que se realizan las prestaciones adecuadas, las actuaciones necesarias como medida contingente para atenuar o atemperar o erradicar o corregir esas primeras deficiencias, apuntalamiento, realojamiento, realojo en este caso de damnificados, etc. ¿vale? Todo esto paralelamente serán los servicios técnicos municipales que elaboren los informes que van a servir de soporte al órgano de contratación, partamos de la premisa de que el alcalde, al órgano de contratación para determinar si concurren las circunstancias de poder declarar formalmente la situación de emergencia y, en este caso, acudir a la vía tan limitada, tan restrictiva del artículo 120 de la Ley de Contratos. Ese documento es precisamente el acto administrativo, entiéndase por acto administrativo el decreto del alcalde presidente mediante el cual no solo declara formalmente la tramitación de emergencia, esa situación de emergencia, al mismo tiempo tendrá también que aprobar, cuantificar, realizar una estimación a tanto alzado en base a los servicios técnicos municipales, una relación valorada o memoria técnica donde se cifre de manera estimada a tanto alzado el importe de los créditos que van a necesitar para poder atender esas prestaciones contractuales. También en ese acto administrativo, en ese decreto, se tendrá que designar un responsable del contrato, también a un director de obra, se habilitará, se incoará el expediente de modificación de créditos que corresponda, que como decía en mi ponencia, cabe la posibilidad que establece en el ámbito de la administración local de declararlo inmediatamente ejecutivo, aunque
aunque el expediente de modificación de crédito sea competencia del Pleno, cabe la posibilidad de que el mismo momento que se, desde el mismo día, a la misma hora que se adopte el acto administrativo, declararlo inmediatamente ejecutivo y al día siguiente, esa misma hora, poder tener los créditos suficientes para poder atender las obligaciones dimanantes de esas prestaciones contractuales, ¿vale? Gracias. Por tanto, ese documento importante, bueno, los desdoblo en dos por una parte, los informes técnicos que respaldan, en este caso, la declaración de emergencia y el propio acto administrativo, decreto del alcalde presidente, lo más común, mediante el que declara formalmente que concurren las circunstancias habilitantes debidamente motivadas de la emergencia y declara la situación de emergencia en los términos que recoge expresamente el artículo 120 de la Ley de Contratos. Gracias. Es un puzzle complejo, pero es interesante que lo tengamos en cuenta. Luego vienen los reparos, luego viene el interventor que es malo y me tumba la idea de querer hacer las cosas porque mi pueblo me lo pide. Es interesante que conozcamos qué bases y qué marco jurídico debemos de cumplir como mínimo para empezar a emprender acciones, ¿no? La pregunta que teníamos para el teniente coronel de la Guardia Civil era si su cuerpo hace formación específica en Canarias, ¿sí?, para la respuesta a desastres, si está integrada de alguna manera dentro de... ¿Y qué formaciones para actuar en emergencias en coordinación con los otros cuerpos de seguridad? Gracias. Sí, nosotros la formación que tenemos en el ámbito de la Guardia Civil es diversa. Tenemos cursos a nivel nacional en la que guardias civiles de Canarias pues acuden a diferentes seminarios y cursos relacionados con pues, situaciones de emergencia o con el ámbito de algunas especialidades que trabajan en el ámbito de las emergencias, como puede ser el SEPRONA, el Grupo de Intervención en Montaña, la Agrupación Rural de Seguridad y otras especialidades. Y en el ámbito interno, en Canarias, pues con actividades formativas internas, pues de vez en cuando también se realiza formación ya más localizada a través de las unidades sobre los planes que hay de emergencia, sobre diferentes planes, ya sean los planes territoriales, planes especiales, pues se van explicando y sobre todo lo más importante es la coordinación con las órdenes de servicio. En la Guardia Civil para trabajar desarrolla órdenes de servicio y en base a estas órdenes de servicio es donde se desarrollan los trabajos preventivos y de reacción y de investigación de cualquier emergencia. Entonces, básicamente, en torno a esas órdenes de servicio es cuando se realiza la formación y la coordinación de las unidades. Muchas gracias. Y también hay una pregunta dirigida a José Antonio Prieto, miembro de la Policía Autonómica. Nos dicen que, bueno, este ciudadano nos cuenta, o esta persona, que está contenta de ver más miembros de cuerpos de la Policía Autonómica en nuestras calles y en nuestras zonas, y nos pregunta que en el ámbito de las emergencias y catástrofes, ¿sí?, que de qué manera interactúan y se coordinan para poder hacer sus tareas en los municipios. Básicamente lo que comenté durante la ponencia, todo viene dirigido a través del puesto de mando avanzado. El puesto de mando avanzado hay una persona que es la responsable, es el director en el ámbito del ámbito policial, por así decirlo de una manera, y es el que va a determinar o va a distribuir las diferentes labores o misiones que se le dan a todas las fuerzas del cuerpo de seguridad que están desplegadas en la zona. Por tanto, sí hay siempre una coordinación. Y recuerdo, por ejemplo, en la borrasca que tuvimos, el puesto de mando avanzado estaba en una localidad de Gran Canaria, y sobre ella estaba la técnico de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, Dirección General de Emergencias, que ya la cambiaron, Montserrat, y ella era la que daba las órdenes a los indicativos que estamos allí, tanto de la Guardia Civil como las diferentes policías locales. Por tanto, no cada uno va a su libre albedrío, sino que hay una coordinación directa que se plasma por las órdenes que emanan desde el CECOES, se plasman en el PMA y ahí se distribuyen. Muchas gracias. Hay muchas preguntas para Néstor y yo creo que de ámbito de la protección civil también. Creo que viene el colectivo de los profesores y hay algo que se vaya a hacer con respecto a la prevención volcánica en el ámbito escolar. No sé si puede decirnos algo, Néstor. Gracias. Sí, si no me equivoco, el Gobierno de Canarias está trabajando en un proyecto para el próximo año disponer de contenidos formales dentro de
los contenidos curriculares, ¿no? de los centros educativos. Yo creo que es una iniciativa pionera y nos parece súper interesante su desarrollo y bueno, conocemos del proyecto y estamos intentando aportar lo que nosotros podemos. No obstante, dentro de los trabajos que estamos haciendo conjuntamente con los ayuntamientos, sobre todo son las entidades locales las que te trasladan también esa inquietud, ¿no? de trabajar con los centros educativos de los propios municipios. Y en ese sentido, pues hemos abierto una línea de trabajo que, coordinada junto al Gobierno de Canarias y los ayuntamientos respectivos, en la cual también, a través de Cruz Roja, vamos a intentar llegar a los centros educativos, sobre todo en esa particularización que hablábamos antes de los planes de emergencia municipales. Es decir, el mensaje que trasladamos en un municipio X es el del plan de ese municipio X, y eso creo que es algo que muy importante a considerar y que efectivamente se va a poner en marcha ya en el mes de septiembre. De acuerdo. Bueno, yo creo que vamos a dar por finalizada también esta mesa de preguntas. Hay muchísimas preguntas, les agradezco la participación de todas ellas, no las podemos abordar todas, pero sí desde el Instituto Canario de Administraciones Públicas tenemos unas indicaciones de nuestro director de recopilar todo esto para preparar formaciones técnicas concretas. Creo que hay muchísimas sesiones, bueno, casi todas ellas, pero se pueden sectorizar y desarrollar. Además, es evidente con sus preguntas que hay una necesidad de ampliar este conocimiento y de trasladarlo no solo al plano personal y técnico, sino incluso familiar, de barrios y de casa. Como les decía el día de ayer, yo creo que se está ocupando, lo decía Néstor también en su presentación. Hemos tenido un poco representación de todos, ¿no? Estamos acompañados por todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y también a nivel autonómico y municipal. Forman parte, bueno, veo aquí, si me pongo a nombrar no acabo, pero nos han acompañado desde distintas partes del archipiélago canario en esta jornada. Es intención también del Instituto Canario de Administraciones Públicas trasladarlo y llevarlo a otras islas. Probablemente comencemos por la otra provincia y quizás luego se pueda trasladar a otras islas. Tendremos que valorarlo. Pero bueno, creo que todo esto suma. Hay mucha tarea por hacer, pero creo que la Administración se está ocupando. Ustedes también son canal de comunicación para hacer esto un efecto multiplicador y saber que necesitamos entrenarnos y formarnos más y que, bueno, que tienen de este lado a la Administración para eso, en forma de seguridad, en forma de preparación y prevención, antes, durante y después, con la comunicación de por medio. Ayer tuvimos sesiones interesantísimas yo creo que hemos tocado desde la A a la Z, dónde empieza la llamada, cómo se gestiona, qué medios tenemos, cómo se responde, quién interviene. Y bueno, yo invito también, quizás deberíamos plantear, ¿no? Para siguientes formaciones, vamos a intentar traer de este lado a afectados directos, que probablemente hasta los tengamos en la sala, pero que nos puedan dar un testimonio más allá de lo afectivo personal, cómo se sintieron, cómo llegaron a la Administración, qué respuesta encontraron y poder así ir aprendiendo y haciendo más elementos de trabajo para el desarrollo de nuestras funciones. Agradecemos en la mesa, Néstor del SECOPI, muchas gracias por participar en esta mesa, subinspector de la Policía Local, teniente coronel de la Guardia Civil, el agente de la Policía Autonómica, don Francisco también, jefe de los servicios económicos. Gracias a todos por participar en esta mesa, les agradecemos sus aportaciones y bueno, vamos a dar paso al cierre oficial de esta jornada. Invitamos por favor a la mesa a don Gustavo Pérez Martín, director del ICAP, si es tan amable de acercarse a la mesa, gracias.